¿Qué tal a todos? Mi nombre es Peguito y el día de hoy continuaremos con el manga de subiendo de nivel con las mejores habilidades. El prota que había sometido al demonio le pedía a este que le explicara cómo podía aprender su magia. Este le dijo al prota que la magia negra opera con energía mágica y maná, y es originalmente una energía que solamente poseen los de su raza. Aún así, estando en el laberinto no es imposible, ya que siempre se tienen que cumplir algunas condiciones. El prota le preguntaba si acaso la condición era encontrar a su dios o algo parecido. Con una expresión triste, el demonio le dijo al prota que su dios también tenía un lugar en ese sitio, aunque había abandonado a todos los demás. Esto ya que su dios solamente ama a los poderosos, y si le agradas y pasas la prueba, entonces podía decirse que podías recibir su favor, aunque es casi imposible, y no cree que cualquiera pueda recibir tal privilegio. El prota le preguntó al fantasma si acaso conocía la ubicación del dios demonio. El fantasma le dijo que su memoria es un poco vaga, pero probablemente no esté muy lejos. El demonio le dijo al prota que por favor terminara con su vida en ese momento y no tenía que ofrecerlo como tributo a ninguno de esos dioses, ya que deseaba una muerte completa. El prota le respondió que así mismo sería, acabando con la vida del chico rápidamente. Su poder espiritual había sido activado, su nivel había aumentado, su nivel volvía a aumentar nuevamente. El prota terminó recibiendo la magia negra elemental llamas falsas de Marcosias. Este hechizo tiene un costo de 13 puntos de maná, consume 5 puntos básicos. Comprensión de la habilidad 1%, invoca una habilidad en forma de llamas controladas por el demonio Marcosias. El prota pensó que ahora posee la llama, aunque no puede utilizar la habilidad hasta que obtenga la energía mágica. Fue entonces cuando el prota llamó la atención de todos los que se encontraban afuera, mencionando que el resto de ellos tenían que dejar de esconderse y salir rápidamente. Y por supuesto tenían que darse prisa antes de que él fuese a eliminarlos uno por uno. Un rato después, todos los de segundo nivel se encontraban justo delante del prota. El representante de este grupo le preguntaba al prota qué era lo que quería de ellos. Tarzan le dijo que lo que quería era bastante simple, era algo específico y solamente sería experiencia y estadísticas, y originalmente estaba planeando acabarlos a todos, pero con el nivel actual que él posee sería muy insignificante. Además les preguntó a todos si ellos no querían perecer, así que por esta razón solamente les daría una orden y les perdonaría la vida. No tenían que dejar que los guías del pecado sepan que él todavía seguía con vida. El representante de este grupo le preguntaba al prota que si acaso eso no significaba transmitir información falsa. Tarzan le dijo que estaba en todo lo correcto, les dirían que ellos habían acabado con su vida utilizando sus propias manos. Y esta es una mezcla de mentira y verdad, porque tal vez el prota pudo perecer en su batalla contra el aventurero del piso 30. Y además, el prota sabía que ellos no se habían unido a la guía del pecado porque así lo quisieran, así que si no querían perecer sería mejor que hicieran lo que él les estaba diciendo. Luego de analizarlo por unos momentos, el representante de este grupo junto a todos los demás terminaron aceptando las condiciones del prota. Tarzan le preguntaba al fantasma si acaso estaba bien. El fantasma le respondió al prota que sí, porque la persona que lo había acabado no era un tipo cualquiera, pero aún así quería preguntar algo más. El fantasma se acercó al representante del segundo grupo, preguntándole quién había sido el bastardo que ordenaran que acabaran con su vida. El hombre, algo atemorizado, le dijo al fantasma que sería mejor que quizás no lo supiera. El fantasma le respondió que eso dependía de él, así que tenía que darse prisa y decírselo. El hombre le dijo que es una persona que había heredado el linaje del reino maldito, la mujer de gris de la sociedad Gardenia, y ella fue la responsable de orquestar su muerte. Esto dejó al fantasma bastante confundido. El hombre le dijo que al menos eso era lo que él había escuchado y por eso le sorprendió aún más, ya que ella era la única persona con la cual tenía buenas relaciones. Cambiando de escena, vemos a Junghyun, el cual muy feliz mencionaba que él había ganado. Taeyeon le dijo al prota que en realidad todavía estaba un poco aturdida, pues aún no podía creerse que hayan superado la terrible experiencia de Baltasar. El chico detrás seguía gritando y llorando que habían superado a ese loco nivel de dificultad. El prota preguntó que cuáles eran los detalles de esa terrible experiencia que habían tenido. La chica comenzó a relatarle al prota que se trataba de afrontar a lo que más se le temía. En el caso de ella, una araña enorme salió de pronto y terminó atacándola, lo cual hizo que ella tuviese mucho miedo. Junghyun le preguntaba si acaso habían sido en serio, pues en su caso había sido algo como un elefante. La chica le preguntó si acaso le tenía miedo a los elefantes, y eso le parecía muy lindo. El chico le respondió que no eran los elefantes exactamente, le tenía miedo a que algo tan grande lo terminara pisoteando. El prota pensó en las pruebas no reforzadas del dios de la victoria, y si hubiese sido él que hubiese aparecido. Junghyuk le dijo al prota que entendía ahora por qué le había dicho que le tomara, ya que la diferencia en la recompensa por la victoria es definitivamente mucho más grande. El prota le dijo al chico que no tenía que excederse, porque hay dioses que son bastante caprichosos. Y hasta ahí llegaría la plática de ese día. Todos terminaron despidiéndose y los chicos terminaron agradeciéndole al prota por los consejos. Luego de aquello, Tarzan terminó llamando la atención del fantasma, preguntándole a este si acaso se encontraba listo para hablar. El fantasma le preguntó al prota si acaso era necesario decirlo. Tarzan le dijo que sí, definitivamente, no quería que la misión por la cual había trabajado tanto fallara por un capricho de una persona involucrada.
Tae-san miró fijamente al fantasma, que en un principio se encontraba dudando de si debería hablar con este o no. Aún así terminó aceptando. Es una gran historia, vino aquí desde un mundo arruinado. Y lo único que había a su alrededor eran monstruos con los cuales no podía comunicarse. Pero ella era la única persona con la cual podía comunicarse. Había una sensación de parentesco porque sus entornos eran casi similares. En verdad tenía curiosidad, pero porque ella quería acabarlo. Y aunque eso era todo, le pidió a Tae-san que no se preocupara porque no terminaría interfiriendo con lo que éste decida hacer. El chico le dijo que bueno, eso era una respuesta suficiente por el momento. Llegamos al piso 14 del laberinto. Luego de superar al jefe del piso 14, el prota se abrió paso hacia el piso 15. Y justo antes de entrar al piso 16 del laberinto, el prota terminó encontrándose con la maga. Esta le preguntaba qué era lo que quería decir con que ya había estado allí. El prota le dijo a la chica que no había muchos con los cuales poder aumentar su nivel, así que no tuvo más remedio que bajar rápidamente. Y bueno, habían bastantes objetos mágicos que había recolectado hasta el momento. Por supuesto, el prota comenzó el ritual con la maga nuevamente para aprender nuevos hechizos mágicos. El prota terminó aprendiendo el hechizo mágico Invisibilidad para principiantes. Además de que también aprendió la magia Lentitud para principiantes, magia de invisibilidad, costo de maná 20 puntos, comprensión de la habilidad 1%. Magia de lentitud, costo de maná 12 puntos, comprensión de la habilidad 1%. La maga le dijo al prota que la lentitud era la primera magia que había aprendido, así que no estaba del todo segura cómo funcionaba. La chica emocionada le preguntó al prota si acaso quería probarla en ella. El prota terminó aplicando la magia en la maga, la cual mencionaba que no creía que sea demasiado extraño. Además, le dijo que era la primera magia que había aprendido. Algo que en mi voz suena un poco más lento, ya que entre comillas ella tiene que estar con una velocidad bastante reducida. Tae-san pensó que es aproximadamente el 20% más lenta. La chica le pidió al prota que por favor la liberara, a lo que éste le dijo que es la primera vez que utilizaba esa magia, así que no sabía cómo utilizarla bien. Esto hizo que la maga se sorprendiera ante esas palabras y luego comenzó a entrar en pánico. Luego de un rato, Tae-san continuaba bajando por el laberinto. El fantasma, entre risas, le dijo al prota que tuvo mucha suerte de que el efecto de la magia terminara en tan solo 10 minutos. El chico le dijo al fantasma que gracias a eso también descubrió cuánto tiempo duraba. Y luego de esto, finalmente comenzaba la misión en el piso 16. Tenía que derrotar al jefe del piso 16 y pasar al siguiente. El prota recordó cómo el representante del segundo nivel le dijo al chico que cuando llegase al piso 16 habría una habitación vacía. Y en el interior de esa habitación se encontraba un herrero. El prota, haciendo caso a las indicaciones, terminó llegando a una puerta que se veía completamente extraña, y al abrir la puerta terminó encontrando a una persona que con un martillo se encontraba justo delante de una forja. El hombre al parecer se encontraba forjando una espada, aunque rápidamente le llamó la atención el chico que había entrado a su taller, preguntándole si acaso es un nuevo aventurero. El sistema le dijo a Tae-san que se había encontrado con Udo, quien podría refinar sus sueños. Acá en la traducción le cambian el nombre y en otras páginas más también le cambian el nombre por otros dos diferentes, así que simplemente lo voy a seguir llamando Udo, el cual es un herrero que se encarga de refinar sueños. El prota recordó las palabras o una historia que Tae-yeon le había contado, de este herrero Udo, el cual siempre era directo y rara vez mostraba emociones, aunque simplemente la miraba como una especie de moneda de cambio. Pero quizás era porque no había recibido nada más que desprecio y desdén por parte de los otros NPC y de los dioses del laberinto que se había encontrado. Aunque al parecer el herrero se encontraba muy agradecido por todo eso. El herrero se preguntó ante el prota y le preguntó si acaso sabía qué tipo de trabajo era ese. Los monstruos en el laberinto dejan caer dos cosas, equipo y materiales. Los materiales generalmente se venden en las tiendas o se utilizan para fabricar equipos. Por lo que si el prota le traía materiales, este le prepararía el equipo que él quisiera. Como era su primera vez, entonces no aceptaría ningún tipo de pago por el servicio. Esto, por supuesto, llamó la atención de nuestro prota. El herrero observaba fijamente al chico, pero no era el prota el que estaba observando, sino al fantasma, mencionándole a este último que si acaso también se encontraba allí. El fantasma le preguntaba al herrero si acaso no estaba sorprendido, ya que la última vez que se vieron fue cuando aún se encontraba con vida. El herrero le dijo al fantasma que pensó que descendería de alguna forma, preguntándole si entonces el prota era el que había recibido su misión esta vez. El herrero dijo que últimamente los guías del pecado estaban bastante ruidosos y pensaba que ellos se encargarían de solucionarlo, pero al parecer se había sorprendido. De cualquier forma, si iba a seguir haciendo negocios con él tenía que tenerlo en cuenta, no le importaba con quién hiciera negocios. No importa si es una persona humilde o un guía del pecado, lo único que le importaba son los materiales y el equipo, y eso era todo para él. Así que no tenía que hacer nada molesto como pedirle que sea exclusivo. El prota le dijo que estaba bien, entonces le gustaría confiarle la fabricación de un equipo de inmediato. Le preguntó al herrero si con protectores de muñeca estaba bien para su primer trabajo. El herrero le dijo al prota que sí, solamente tenía que entregarle los materiales. Pero en ese momento el prota, viendo su inventario, dejó caer una enorme cantidad de materiales sobre el suelo.
Sorprendido, el herrero mencionaba que esos eran demasiados, tenía que venir a recogerlos dentro de 30 minutos. Tarzán le preguntaba que si acaso iba a ser tan rápido. El herrero le dijo al chico que no es un material profundo y aparte es común, por lo que no hay razón para que tarde tanto tiempo en fabricar algo, y eso le parecía bastante simple. A punto de retirarse de la habitación, el prota le mencionaba al herrero que entonces regresaría dentro de esos 30 minutos. Dejando el espacio atrás mientras sacaba sus espadas, el prota pensaba en ese tiempo, añadía que sería perfecto para despejar ese piso. Aunque, por supuesto, si se lo propone le llevaría menos de 10 minutos, así que ¿por qué no tomarse algo de tiempo esta vez? 30 minutos después, el prota terminó llegando nuevamente a la habitación del herrero. Este le dijo que había llegado en el momento adecuado, ya que justamente acababa de terminar su trabajo. Le terminó entregando las muñequeras al prota. El chico, observándolas, mencionaba que sus habilidades son bastante buenas. Guardamuñecas hechas de piel de ogro, más 13 puntos de defensa, realizadas por manos de artesano. El herrero le dijo al prota que a partir de ese instante tendría que pagar el precio y este variaba dependiendo del valor, así que ya lo sabía, por ahora tenía que guardar los demás materiales. El prota le respondió al hombre que entonces iba a hacer lo que le pareciera más conveniente, y suponía que tendría que bajar un poco más para preparar buenos materiales. El prota estaba a punto de despedirse del herrero cuando en ese instante el fantasma terminó interrumpiendo. Le dijo al herrero que si acaso podía hacer algo mejor que eso. Luego de observarlo y darle la espalda, el herrero le dijo que por supuesto podía hacerlo, pero faltaban muchas cosas. El fantasma le dijo que no se refería a eso, sabía perfectamente lo que estaba intentando decirle. El herrero rápidamente llamó la atención del fantasma. Este último continuó hablando, solamente él podía crearlo y nadie más, equipo con poderes especiales, y solo podrían ingresar aquellos con permiso y los artículos se pueden fabricar con materiales locales. Además se lo podía asegurar ya que ese chico podía hacerlo. El herrero le dijo al fantasma que si acaso no sabe lo que significa eso para él y se encontraba hablando tan fácilmente de ese tema. El fantasma le dijo que lo sabía, pero se lo acababa de decir. El prota en medio de esta plática no sabía qué era lo que estaba sucediendo, preguntando de qué se encontraban hablando estos dos. El fantasma le dijo al herrero que si acaso recordaba por qué había llegado hasta allí. Esto era debido a que quería revivir su mundo destruido. Y además, refiriéndose al prota, ese chico no es muy diferente a él. Y además está el hecho de que pueda regresar a su propio mundo, lo cual era bastante increíble. El herrero le dijo al fantasma que sería digno de confianza solamente por recibir su misión, pero es un novato que ni siquiera ha llegado al piso 20 todavía, por lo que no vale la pena revelarle sus secretos de esa manera. El fantasma llamó la atención del herrero y le dijo que era el piso 30. Mientras el herrero se encontraba confundido, el fantasma se lo comenzó a explicar lentamente. Se lo había comentado antes, pensaba que los guías se desharían de él, pero el prota fue capaz de derrotar a uno que pertenece al piso 30 y tan solo con su cuerpo del piso siguiente. Exaltado, el herrero le gritaba que eso era imposible, preguntándole si acaso estaba mintiéndole. Confiado, el fantasma le preguntó si acaso alguna vez le había mentido, a lo que el herrero comenzaba a dudar de estas palabras. Luego de pensarlo por un momento llegó a una clara conclusión. Y siguiendo este caso tenía que dejarle hacer una sugerencia, debía de asegurarse de que haya vencido al oponente del piso 30. Y si ganaba con un monstruo que él prepararía para el chico, entonces también aceptaría sin más. Un rato después, el herrero terminó dejando al prota y al fantasma solos en la forja. El fantasma le preguntó al prota si acaso había avanzado demasiado repentino para él, pero pensó que no podría encontrar un momento más adecuado que ahora mismo. Tarzán le dijo que a esto no le importaba, pues si tan solo pudiese volverse más fuerte entonces nada más tendría importancia. Pero había algo que estaba molestando al prota, preguntándole al fantasma si acaso esto merecía la pena. Emocionado, el fantasma le dijo al prota que por supuesto se lo podía asegurar, estaba lleno y rebosante. Y si recibía la aprobación de Udo, se volvería más fuerte en muchos sentidos. Aparte, él sabe que el prota quiere llegar a los dioses y que eso no es todo. Tarzán le preguntó al fantasma que cómo se había dado cuenta. El fantasma le explicó al prota que cuando conocieron a María sus ojos brillaban y aún así, aunque era imposible de saberlo, pudo deducirlo. Creía que el prota estaba persiguiendo un objetivo demasiado alto y de todos modos si lo deseaba esta sería una experiencia bastante valiosa. En ese momento el herrero terminaba interrumpiendo la plática mencionándole a todos que ya estaba todo listo. Entrando a una habitación que se encontraba dentro del taller, el prota observaba algo y preguntaba qué era eso. El sistema informaba que había aparecido un Balrog sellado. Conmocionado, el fantasma le mencionaba al herrero que ese es un monstruo fuerte que viene de las profundidades. El herrero le dijo que ahora es un ser deteriorado y debilitado, y no tiene que preocuparse porque solamente estaba al nivel del jefe del piso 20. Mientras el monstruo y el prota intercambiaban miradas, el herrero le preguntaba al chico si realmente lo iba a aceptar. Tarzán, sin dudarlo ni por un segundo, le respondió que por supuesto. Fue entonces cuando el herrero terminó destruyendo un papel que al parecer contenía el hechizo para mantener sellado a aquel monstruo. Esto hizo que inmediatamente la criatura comenzara a liberarse de aquel sello.
y enojado, enfocando su atención únicamente en el prota, se lanzaba de frente a atacar al chico. El monstruo sellado había activado la erupción de energía demoníaca, pero Tarzan ya se encontraba preparado, activando derrame. Además, había activado ralentizar. Y mientras el monstruo todavía se encontraba canalizando para realizar su ataque, Tarzan terminó utilizando la flecha de hielo y la bola de fuego, realizando estos hechizos un par de veces más, causando que el monstruo explotara en el aire. El herrero preguntaba cómo es eso posible, pues no importa qué tan debilitado esté el Balrog, no podía dominarlo. El fantasma por detrás le dijo que se lo había dicho, ese chico podía hacerlo. El herrero le mencionaba al fantasma que aún así le parece bastante extraño, pues incluso si el prota es fuerte no puede igualar las estadísticas de ese tipo de monstruos. El fantasma pensó en ese momento que definitivamente le parece muy extraño, aunque la mayoría de las habilidades del prota estaban fuera del estándar, especialmente la habilidad evolución espiritual, la cual no solo aumenta sus estadísticas, sino que también roba las habilidades de otra persona, y en este caso la de mayor nivel de las habilidades existentes. Mientras que Tarzan se encontraba acabando con el monstruo proporcionándole hacia el ataque final. El fantasma, observando al chico, se preguntaba si acaso realmente se trataba de una habilidad permitida a los mortales. El sistema mencionaba que Tarzan había ganado en contra del Balrog sellado. El herrero observaba fijamente al chico mientras analizaba la situación. Luego de ver el despliegue de habilidades del prota, le dijo al chico que estaba bien, le permitiría entrar en su mundo. Tarzan preguntaba si acaso se podía viajar a un mundo destruido. A lo que el herrero, haciendo aparecer algo delante del chico, le respondió que por supuesto. Su mundo había terminado de una manera bastante singular, pero podía enviarlo allí con eso. El herrero le dijo al prota que las instalaciones en las cuales se encontraban no estaban del todo mal, pero había un límite para lo que podía hacer allí. Sin embargo, como el dueño de un mundo destruido, solamente él, su creador, podía manejarlo. Y es un lugar donde el poder aumenta casi sin límites. Ahora mismo, pensando en la situación, el herrero se preguntaba qué era lo que podía aportar el prota con sus habilidades actuales, e inmediatamente llegó a una conclusión: las raíces del bosque gris estaban bastante bien. Cuando baje por el laberinto encontraría los ingredientes en lo más profundo de su mundo. Iniciando la submisión, Udon tiene algo que quiere de ti. Entra en su mundo en ruinas y recupera las raíces aleatorias del bosque gris, como recompensa equipo elaborado a partir de las raíces aleatorias. El hombre terminaba entregándole un mapa al prota, mencionándole que sabría cómo conseguirlo cuando llegue al bosque. Fue entonces cuando el herrero comenzaba a recitar un ritual, y esto rápidamente terminó haciendo aparecer un portal justo a su lado. Justo cuando Tarzan estaba ingresando al portal, el herrero le dijo al chico que también tenía que tener una cosa en mente, y es que su mundo intentaría acabarlo de cualquier manera. Vemos entonces cómo Tarzan nuevamente estaba experimentando lo que había sucedido con aquel dios, comenzaba a caer a un vacío sin fin. Preguntaba qué era lo que estaba sucediendo. El fantasma le dijo al prota que se estaba moviendo en el espacio y tardaría tanto como la distancia entre las estrellas. Tarzan pensó que es la primera vez que se va a un mundo destruido, aunque en cierto modo la Tierra era un mundo al borde de la extinción. Tarzan, observando el planeta al cual se dirigía, pensaba que era un mundo con el futuro de la Tierra, ¿qué tan distinto podría ser? Y al aterrizar en aquel mundo, el chico pudo comprender rápidamente qué era lo que estaba sucediendo, aunque cuando preguntaba si había llegado, el chico comenzaba a toser. Tarzan, sujetándose a la garganta, preguntaba si acaso lo extraño que entraba por su respiración, ¿acaso eso era veneno? El chico inmediatamente terminó activando su habilidad de apnea. Comenzando a moverse en este nuevo planeta, el prota se encontraba pensando que no podía sentir para nada sus manos, y si hay aire, al menos debería de sentir el viento. Además de esto, la Tierra estaba tratando de comérselo. Comenzando a moverse, Tarzan pensaba que había mucha hostilidad a su alrededor, y además eso no era todo, pues las estrellas mismas estaban vivas e intentando comérselo. Tarzan se encontraba caminando, y mientras caminaba el sistema le mencionaba que estaba perdiendo vida lentamente, 2 puntos y 3 puntos. Pensó que por fortuna había oxígeno, aunque por supuesto en pequeñas cantidades. El fantasma le dijo al prota que lo mejor sería abstenerse de realizar movimientos vigorosos, ya que ese lugar lo vigila si hace más movimientos de los necesarios. El prota entonces comenzaba a mencionar que estaba maldito. Observando el mapa, el prota se preguntaba cuánto faltaba para llegar al bosque, preguntándose si acaso era la mitad. Pero entonces algo terminó rozando su mejilla causándole 4 puntos de daño. Tarzan seguía caminando lentamente por ese campo árido y devastado. Aprovechando la situación, Tarzan le preguntaba al fantasma que cuál era la diferencia entre él y los aventureros. A lo que el fantasma le preguntaba al prota si acaso se refería a los contratistas. El chico pensó que entonces los NPCs en el laberinto se llaman a sí mismos contratistas. El fantasma comenzaba a girar alrededor del prota mientras le decía al chico que es simple. La diferencia está entre los que están atados y los que no lo están. Los aventureros tienen la libertad de salir como lo puede hacer el prota, pero el contratista no puede hacer eso porque estaban atados al laberinto, y en lugar de tener la oportunidad de hacer realidad su deseo haciendo un contrato con un mago, estaban atrapados en el laberinto.
El prota le preguntaba al fantasma que a qué se refería con deseo. El fantasma le explicó al prota que, por ejemplo, él mismo está allí por la venganza, mientras que Lily está para recorrer el camino de la magia. Einsar, por otro lado, lo hizo para encontrarse con su dios, y el dueño de la tienda o el herrero no serían completamente diferentes. Por eso le piden a un aventurero como el prota que lo haga por ellos. Tarzan preguntaba si entonces ellos lo pedían en forma de misión. Tarzan le preguntó al fantasma que cómo podía hacer él para convertirse en un contratista. El fantasma le dijo al prota que hay muchas maneras, hasta firmar un contrato con el mismísimo mago. El prota le preguntaba al fantasma quién era ese mago, a lo que este último luego de un rato le dijo al prota que no podía responder eso, ya que de todos modos lo terminaría descubriendo cuando bajara. Tarzan se preguntó si entonces aún es demasiado pronto, pero justo en ese instante algo comenzaba a reunirse alrededor del prota. Una energía comenzaba a formarse a su alrededor como una especie de tornado o torbellino. Tarzan se preguntó si esa es una tormenta de arena y en serio estaban intentando acabar con su vida. El chico terminó activando varias habilidades defensivas, aún así la tormenta terminaba quitándole 5 y 4 puntos de vida. El prota se preguntaba cómo podía ser posible, eso no hay manera de que lo deje moverse. Y en definitiva solamente querían acabar con su vida. El prota terminó sacando sus espadas y terminó realizando algunos cortes, aunque por supuesto las espadas no habían funcionado. Terminó activando una bola de fuego y la flecha de hielo. Ataques los cuales tampoco terminaron funcionando. La magia de ataque tampoco había funcionado, entonces no podía acabar con esa cosa, que era lo que tenía que hacer ahora mismo. Fue entonces cuando el chico terminó recordando aquella magia, la magia de lentitud, aplicándola directamente en el tornado. Tarzan pensó que eso había funcionado, ahora estaba yendo mucho más lento, activando así el hechizo de aceleración. A una gran velocidad, el prota terminó saliendo de aquel tornado que estaba intentando acabar con su vida. Comenzó a alejarse a una gran velocidad para evitar ser tragado nuevamente por aquel ataque hasta llegar a una distancia completamente segura. Al observar aquel tornado, el chico se dio cuenta cómo lentamente comenzaba a desaparecer. Preguntó si acaso había desaparecido por sí solo. El fantasma le explicó al prota que al menos de que logren su propósito no tiene el más mínimo valor, a lo que el prota le preguntaba al fantasma qué era todo eso. El sistema le mencionaba al prota que su poder espiritual había sido activado, y había adquirido la habilidad con 3 signos de interrogación conceptual. Esto dejaba al prota confundido sin saber qué era lo que estaba pasando y preguntaba qué era eso ahora mismo. El prota preguntó por esta extraña habilidad conceptual. Esto le parecía bastante sorprendente. ¿Qué son las habilidades conceptuales? El fantasma le dijo al prota que también es la primera vez que ve algo como eso, aunque algo llamó la atención del fantasma, al cual mencionaba que de ninguna manera. El prota le preguntaba al fantasma si acaso se le había ocurrido algo. El fantasma le dijo al prota que se le había ocurrido algo, aún así no sabía cómo decírselo. No estaba seguro todavía, pero le avisaría cuando todo esté más organizado. El prota le preguntó al fantasma si entonces era así, aunque estaba de acuerdo con no había nada de malo en escucharlo más tarde. El prota continuaba su camino siendo atacado incluso por piedras voladoras. El prota dijo que había tenido todo tipo de experiencias, activando así la aceleración mental para destruir todas y cada una de las rocas que se encontraban atacándolo. Terminó utilizando la primera espada de las espadas de la tormenta y la segunda espada. Además de ello, también el ataque de Acnea. Mientras el prota se preparaba para continuar peleando, pensaba que su defensa había sido atravesada, añadiendo que entonces no había fin para estos monstruos. Pero justo en ese instante algo llamaba la atención del prota, preguntándose qué era eso. Observando cómo lo que parecía ser una bruma oscura comenzaba a descender desde lo alto de aquel cañón. El prota le preguntó al fantasma qué era lo que se encontraba en medio del acantilado, a lo que el fantasma le dijo al prota que no podía verlo. Activando su aceleración, el prota mencionaba que entonces, en ese caso no tenía más alternativa. Después de todo, ¿acaso sería por esa nueva habilidad que había conseguido? En su camino hacia su nuevo objetivo, el prota cortaba todas las rocas que se encontraban a su paso y al mismo tiempo las utilizaba como escalones para seguir elevándose cada vez más. Luego de un rato, el prota terminó acercándose lo suficiente a aquella cosa oscura que se encontraba levitando en el centro del cañón. Pensó que tenía que acercarse un poco más, aunque de repente los ataques se volvieron más intensos, como era de esperarse. Tarzan preguntaba si acaso se había sorprendido de que se hubiese acercado. Y justo delante de aquella cosa, el prota terminó sacando sus espadas y utilizando la segunda espada de las espadas de la tormenta, el chico terminó atravesando aquella esfera. La energía comenzaba a reunirse en torno a su espada, y esta última luego pasó a estar en el cuerpo del prota, dejando al chico sorprendido y mostrándonos cómo las rocas comenzaban a descender del cielo. El sistema le dijo al prota que su poder espiritual había sido activado, la maestría de la habilidad sin nombre de momento había incrementado a un 2%. El fantasma se encontraba sorprendido por lo que estaba observando. La habilidad conceptual 3 signos de interrogación había subido a un 3% y ahora se había liberado una palabra, la cual tiene por nombre voluntad. Al leer eso, el fantasma se encontraba bastante confundido.
El fantasma se encontraba pensando que en el mundo de Udon la propia estrella había intentado acabar con el mundo. Y mientras observamos todos los desastres reunidos, el fantasma seguía pensando que la voluntad de la estrella no permite vivir. Y en cierto modo es el mundo mismo. Entonces, ¿esto quería decir que quizás el prota había ganado contra la voluntad del mundo? Tae-san, observando el sistema, volvió a preguntar qué tipo de habilidad era esa. El fantasma pensó que entonces el prota le había quitado su poder contra un concepto, no simplemente un cuerpo. Y la habilidad que robó no podría hurtar nada si su rango es bajo, pero gracias a que el poder espiritual del prota aumenta, tiene un rango más alto de la voluntad de la estrella misma. El fantasma supo en ese momento que este es un poder solamente otorgado a los trascendentales y no un poder para los mortales. Tae-san le dijo al fantasma que parece que ya habían llegado a su destino. Este le respondió al chico que sí, eso parece, también había desplegado sus raíces en un lugar así. El prota dijo que si sacaba esa raíz, entonces podía conseguir un mejor equipo. Pero mientras el prota se acercaba a las raíces, se lanzaron directamente hacia este para atacarlo. Aunque no fuera un mayor problema para el prota, que utilizando su espada comenzaba a destruir todas y cada una de las raíces que se cruzaban en su camino. Hasta comenzar a trepar por ellas, el prota se veía bastante confiado y feliz. Luego, observando los gigantescos árboles delante de él, el prota mencionaba que estos se veían bastante grandes. Pero en ese instante, cuando el chico pensaba que podía tomarse un descanso, las raíces comenzaron a salir del mismo tronco en el que él estaba parado, comenzando a envolver sus piernas. Y justo cuando esto ocurría, el prota terminó activando su habilidad reacción violenta o repulsión, evitando que las raíces alcanzaran al chico. El prota le dijo a las raíces que tenían que apartarse ya que eran perturbadoras. Y justo en ese momento, una de las raíces a gran velocidad terminó destruyendo el escudo del prota, aunque el chico terminó activando su aceleración mental para esquivar el ataque de la raíz. El prota se preguntó que en dónde se encontraba la fuente que hacía que todas estas raíces pudiesen moverse, mientras se encontraba cortando todas y cada una de ellas. El prota, mientras destruía las raíces, se preguntaba en dónde se podría encontrar, ya que no podía encontrar la energía gris por ningún lado. Aunque justo en ese momento el prota se dio cuenta de algo, las raíces justo detrás de él habían comenzado a juntarse. Y esto hizo que Tae-san llegara a una clara conclusión, mencionándose que entonces allí se encontraba. El fantasma llamaba la atención del prota y le pedía al chico que tuviera cuidado. Pero en ese momento se dio cuenta de que el prota no lo estaba escuchando para nada, el prota se encontraba enfocado en su único objetivo. El fantasma dijo que el chico estaba mirando a un solo lugar. Mientras el prota avanzaba, el sistema mencionaba que la anulación absoluta del primer ataque había sido activada. Tae-san se encontraba inmerso en sus pensamientos, analizando la situación y añadiendo que para volverse más fuerte necesitaba hacerse con mucho poder, lanzándose de frente para destruir aquella gigantesca raíz, y partiéndola a la mitad con sus habilidades de espada. Otra esfera de energía oscura se encontraba remolinándose justo delante del chico. En aquel último ataque el prota terminó destruyendo aquella esfera de energía oscura, por lo que su poder espiritual se había activado y la maestría de esta habilidad había aumentado un 1%. Sujetando lo que había llegado a buscar, el prota preguntaba si realmente estaba dentro, mientras que el sistema le mencionaba que tenía en sus manos las raíces aleatorias. Observando al fantasma, el prota le dijo que no había sido tan difícil. El fantasma le dijo al prota que se lo había dicho antes, pues estaba en un nivel que no sería demasiado complicado, y en vez de eso creía que sería mejor volver rápido, preguntándole al prota si acaso no le parecía. Tae-san dijo que eso parece, observando que algo se encontraba alzándose en el cielo. Observando estas grietas, Tae-san mencionaba que suponía que realmente querían acabar con él. Y mientras salía por el portal, el prota mencionaba que entonces se verían la próxima vez. Yo soy Peguito y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao chao.